Esta noche vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho. El caso del doctor Jacobo Greenberg. Quiero decirle que, en primer lugar, yo no puedo afirmar que sea cierto lo que vamos a decir hoy. Yo no estuve ahí, yo no tengo forma de comprobarlo. Segundo, yo no tengo forma de explicar las teorías del doctor Greenberg. No tengo el conocimiento, no tengo esa capacidad como para saber exactamente a qué se referían sus teorías. Sin embargo, el misterio detrás es algo que nos ha venido llamando la atención desde mucho tiempo y por eso esta noche le invitamos a que se quede con nosotros. Y le recuerdo, lo que vayamos a decir esta noche no podemos afirmarlo al 100%. Se basa en testimonios de terceros, se basa en investigaciones de terceros y en supuestos. Por lo tanto, ninguna de las cosas que se diga aquí deberán ser tomadas como una verdad absoluta. Hago esa invitación, puesto que a lo largo del programa vamos a estar hablando acerca de situaciones que podrían ser potencialmente mortales. Por lo tanto, por favor, no lo tome como si fuera un hecho. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Estamos a 1978 probablemente. En la Ciudad de México, en la zona sur de la ciudad, en una zona un tanto proletaria, cerca de un mercado. Es una casa común y corriente. No tiene nada de espectacular. La puerta en general es una puerta como la de cualquier casa, una puerta grande como para entrar a una cochera, de lámina, y alguien ha tenido el cuidado de colocarle por dentro una especie de hojas de poliéster como tejas, de las que se usan para los techos, pero de material sintético, amarillas, que impiden que se vea hacia adentro. Afuera hay varias personas formadas. Incluso sobre de la acera, sobre de la banqueta, hay varias personas. Algunas de ellas están en sillas, otras están apoyándose con una muleta para poder caminar, etc. En el interior hay varias sillas más con otras personas cuyas apariencias revelan ya sea enfermedad, malestar, dolor, alguna situación grave. Sus rostros son visiblemente de dolor y los rostros de los familiares que están ahí reflejan también preocupación. Conforme entramos un poco más, llegamos a una habitación. Esta habitación está casi totalmente a oscuras, salvo por un par de velas y algunas veladoras que están en un improvisado altar que está más allá. A la hora de entrar, lo primero que uno percibe es un olor fétido, un olor a materia orgánica en descomposición, pero también hay un penetrante olor a alcohol común y corriente del que se usa para curaciones. Se percibe el olor de la cera, de las veladoras y de los demás elementos que están en el altar. Es un espacio oscuro, pero aún dentro de esta oscuridad se puede percibir que hay una mesa de madera tosca, simplemente una mesa de madera rectangular, cubierta con una colchoneta de espuma de poliestireno expandido, hula espuma, como también se le conoce. Ese material que se usa para los sillones, para los asientos de los autos y que es suave. Encima de esto hay un simple plástico transparente, polietileno, una hoja de polietileno transparente que lo cubre. Ese es el quirófano. Allá, al fondo, hay otro espacio libre sin que haya nadie. En una silla de palos normal, una silla rústica, sencilla, hay una mujer sentada. Es una mujer mayor, es una mujer que debe de rondar por lo menos los 70 y tantos años. Es bajita, un poco regordeta, lleva un delantal,
Clásico delantal mexicano de esos de cuadritos con unas bolsas al frente que se usan para la cocina. El pelo es normal, un pelo un tanto enredado. Y lleva una tela cruzada, de forma muy inusual. Es una tela de color naranja que se ha cruzado al frente como si fuera una especie de tilma, a la usanza antigua de los antiguos mexicanos que usaban una tela que servía para guardar cosas y una pieza muy inusual. En cuanto hemos cruzado la puerta, se escucha la voz de aquella mujer que dice: «Pasa, hermanito, pasa, adelante, te estábamos esperando». Acto seguido, entra el primer paciente. Hay un orden para todo. Se atienden los ojos, se atienden los huesos, se atienden malestares de los órganos internos, todo se atiende aquí. Y también se atiende a las personas que vienen con daño, aquellos a los que les han hecho un maleficio, pero esos se hace un tratamiento especial. Ahora mismo es simplemente curación. La primera persona que llega es un muchacho joven. Lo han traído en silla de ruedas porque está totalmente inmovilizado. Un accidente le ha fracturado las vértebras y esto ha roto la médula espinal y por supuesto la conexión neuronal que viene del cerebro hacia los miembros se ha desconectado aquello. El muchacho está totalmente paralítico. Es una desesperación porque le han hecho algunas operaciones, tiene algunas barras metálicas que intentan sujetar la espalda, pero no ha servido de nada. Como pueden, lo acomodan boca abajo sobre de esta mesa de madera que le he dicho. Sirve como quirófano y entonces viene esta persona. Les pide algodón y alcohol. Cada paciente trae consigo una sábana blanca, limpia. Colocan bolitas de algodón como si fueran torundas, pero son bolitas que han agarrado de una bolsa de algodón común del que se compra en cualquier farmacia. Las colocan por ahí, limpia un poco. Y acto seguido, toma un cuchillo parecido a este, lo coloca sobre la espalda de aquel joven y abre la espalda en un tajo de unos 20 centímetros que emana abundante sangre, abundante. Acto seguido comienza a manipular la punta de aquel enorme cuchillo tipo montés y comienza a manipularlo alrededor de las vértebras. El testigo está viendo y observa cómo se ha abierto la piel, cómo se ha recorrido el tejido que hay entre la piel y la columna vertebral y observa las vértebras. Aquello es como para provocar el mareo de cualquiera, porque esta mujer de apariencia tan rústica, sin ninguna medida aséptica, sin ningún tipo de cuidado, sin anestesia, acaba de abrirle la espalda a ese muchacho que no se queja porque está totalmente parapléjico. No tiene sensibilidad, prácticamente del cuello hacia abajo, pero le ha abierto la espalda y está sangrando. Y sin embargo, esta mujer abre un poco aquellos tejidos, exhibiendo más la espina dorsal, y está ahí la fractura. Y con todo acierto le dice: ahí está la fractura. Acto seguido le pide a un asistente que está por ahí que le traiga un frasco. Llega con un frasco que bien podría haber sido de mermelada o bien podría haber sido un frasco de mayonesa, que ahora mismo está vacío y hay algo en su interior. Mete la mano, lo saca, lo coloca sobre la columna de este individuo y luego, con la cacha del cuchillo, le da unos golpecillos y lo presiona para que entre. Después de eso, hace con la mano un movimiento y la herida se cierra. Todos los asistentes, es decir, los ayudantes, que son 2 o 3 personas, colocan las manos para hacer una operación que ellos llaman saturar, no suturar, saturar. Colocan las manos y acto seguido el muchacho comienza a mover una pierna. Después de eso lo envuelven con unas vendas, lo llevan a un rincón de esa misma habitación en el piso, envuelto en la sábana que ha traído, y ahí debe de quedarse un rato, en lo que toma energía. Después de eso irá a su casa. No podrá moverse en 3 días, pero irá a su casa. El siguiente paciente es un anciano por lo menos de unos 80 años, que está esquelético en extremo. En extremo, cuando entra a la habitación, esta mujer habla con una voz inusual
y le pregunta: hermanito, ¿qué tienes? Y el familiar que ha venido con él le dice que no puede comer nada y que los médicos ya lo desahuciaron. Acto seguido, lo recuesta en la misma mesa sin haber cambiado el plástico, sin haber hecho nada nuevo, en esta misma mesa, con aquellas veladoras y esas velas que escasamente iluminan un poco, y de nueva cuenta aparece el enorme cuchillo que esta vez abre de la base del cuello prácticamente hasta el esternón. Se abre aquello, exhibe el tubo esofágico y acto seguido esta mujer mete la mano forzadamente ahí y hurga algo más allá. Después de unos momentos, saca algo que arroja en una cubeta que está ahí y vuelve a repetir aquella operación misteriosa. El testigo que cuenta esto que le estoy diciendo asegura que pudo ver abierto el tubo que conduce el alimento, el tubo esofágico, abierto, sangre manando por todas partes, y declaraba haber sido rociado de sangre. En uno de los momentos en los que hace una operación, le parece que lo ha salpicado de sangre, tiene sangre en el rostro. Acto seguido, aquella dama toma el enorme cuchillo y se dirige a la parte baja de aquel hombre. Toma los genitales y hace algo con el cuchillo en el conducto uretral. Ante la mirada de todos, que le miran asombrada porque eso no tiene nada que ver con el problema del cuello, aquella mujer bromista sonríe y dice: bueno, pues también hay que arreglarle otras cosas, ¿no? Aquí hacemos de todo. Después de esto vuelve a pasar la mano y la herida ya no está. Escasamente se puede observar una especie de pequeño rasguño. El anciano se incorpora un poco y esta mujer, con una voz de mando muy clara, pide un bolillo duro. Es decir, una pieza de pan que es muy dura. Es decir, que ya está vieja. Lo traen. Aquel viejito, aquel anciano, se niega a comerlo, por supuesto. Primero que nada, no podía comer incluso cosas blandas, ya no las podía comer porque tenía una obstrucción enorme. Y sin embargo le acaban de traer una pieza de pan duro. Aquella mujer con la misma voz de mando le dice: no seas necio y cómetelo. El anciano, tembloroso, con la mirada desorbitada porque no entiende qué es lo que ha ocurrido, tenga en cuenta que no hay anestesia. Y sí se siente, porque lo han tenido que sujetar. No significa que tenga el mismo umbral de dolor que una operación normal. Una operación normal habría significado que esta persona entra en shock y muere por el dolor impresionante y el terror de lo que está ocurriendo. No es eso, pero sí tiene la sensación de dolor de alguien que ha recibido alguna suerte de herida. Por ello lo han tenido que sujetar. Pero ahora, asombrado y con los ojos muy desorbitados, obedece. Toma la pieza de pan duro que le han llevado, como puede, arranca un trozo, se lo mete a la boca y lo pasa. Los que están presentes están muy asombrados, porque además el señor aquel, de edad muy avanzada, toma otro pedazo y se lo come, toma otro y se lo come, y otro más hasta que se lo termina, y en medio de risas y de miradas lo envuelven en la sábana y lo trasladan para allá. Después viene el caso más grave. Es una niña, 5 años. A decir de sus padres, la chiquilla ha quedado en estado vegetativo cuando le han suministrado erróneamente la anestesia. La iban a operar de una operación de amígdalas y como resultado de aquello ha quedado en estado vegetativo. Está ausente, no reacciona, es terrible. La mujer sonríe y le acaricia la cabeza, al tiempo que dice unas palabras muy afectuosas. Los términos que utiliza son muy afectuosos. Mira a los padres y en esta ocasión, sin embargo, no asegura como en las veces anteriores lo vamos a arreglar, solamente comenta: si quiere, él la dejará vivir. La acomodan sobre la mesa, en medio de aquella oscuridad, y esta vez el cuchillo aparece y comienza a cortar el cuero cabelludo. El testigo sabe lo que está viendo. Cuando le explique quién es el testigo sabrá por qué lo digo. Sabe lo que está viendo cómo le han cortado el cuero cabelludo y lo han desprendido. Acto seguido toma una herramienta brutal, una sierra
como de plomero, como de albañil, sin ningún tipo de asepsia, sin ningún tipo de control sanitario. Es una herramienta como para cortar un tubo y comienza a cortar el cráneo. Cualquier persona muere en ese momento. Así de fácil. Le estaría provocando una lesión de tal magnitud que la persona moriría, si no en ese instante, poco tiempo después, ya sea por la infección que se genera, ya sea por el daño a la corteza cerebral, por lo que sea. Lo hace. Acto seguido comienza a hacer una serie de cosas con la mano y las coloca. Lo que ha llegado a su mano lo coloca ahí y se escucha una especie de como una succión de algo que absorbe esto, y acto seguido vuelve a colocar lo que ha quitado, recupera el cuero cabelludo y hace sus paces, les pide a todos saturar. Hay una mirada de mucha preocupación cuando voltea a verlos y les dice, no es tan fácil. Habrá que hacerlo varias veces. Por la tarde esa niña comienza a sonreírle a su madre cuando le habla. Una persona que estaba en estado vegetativo. Usted pensará, Dios mío, señor José Ramón, qué tonterías está diciendo. Qué absurdos ha dicho, eso es ridículo. Y en el mejor de los casos usted pensará, esa mujer era una estupenda prestidigitadora y los tenía engañadísimos a todos. Todos eran actores y todos los... Tranquilos todos. También me podrá decir, eran trucos, todo eran trucos. La mujer, por cierto, estaba prácticamente ciega. Era una persona con una debilidad visual muy avanzada, en parte por la edad. Pero ¿por qué le digo que no se vaya usted detrás de la idea de que era un fraude? Y es que el testigo, el hombre que ha narrado estos 3 eventos y que narró muchos otros más, solamente he citado 3, era ni más ni menos que un doctor en psicofisiología por el Colegio de Medicina de Nueva York. Sí, el doctor Jacobo Greenberg. Y la mujer que está haciendo las operaciones es Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita, una chamana mexicana, cuyo renombre le dio la vuelta al mundo. Así que el testigo era un testigo de excepción. Déjeme que le platique un poco de Jacobo Greenberg. Y en otro programa le voy a platicar un poco de Pachita, es decir, de Bárbara Guerrero, porque merece su propio programa. El caso es que todo comienza un poco de tiempo atrás. Jacobo Greenberg fue estudiante muy destacado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde comenzó a estudiar física. Tenía una base matemático-física, pero estando ahí se sintió atraído por la psicología. Estando en la psicología se sintió muy atraído por una rama de la psicología que es la psicofisiología. La psicofisiología no es otra cosa que la parte de la neurociencia que estudia las bases orgánicas de la conducta humana. Así de simple. La interacción mente-materia, los procesos psicológicos como la conducta, la experiencia, la conciencia, todo eso es lo que estudiaba la psicofisiología. Llegó a tal punto su interés que fue a estudiar la maestría en Estados Unidos y allá mismo estudió un doctorado con una investigación de fondo impresionante que le merecería un montón de reconocimientos. Greenberg, un hombre de origen mexicano pero con antecedentes de origen judío, regresa a México en los años 70 y tras participar en la Universidad de Anáhuac es llamado a la Universidad Nacional Autónoma de México. En uno de tantos ires y venires conoce a la hermana del presidente de México de aquel entonces, la señora Margarita López Portillo, hermana del presidente José López Portillo. La señora Margarita queda encantada porque Jacobo es un tipo que además tiene un carisma especial. No es muy impresionante, es un hombre de estatura media, cabello negro, muy barbado, con una barba muy cerrada negra, con una plática interesantísima. Y él está sumamente interesado en algo que poca gente sabe: los chamanes mexicanos. Tras su regreso de Estados Unidos y al haberse dado cuenta que existían fenómenos de la mente que iban más allá
de lo que se podía explicar con la ciencia tradicional, él decide investigar por cuenta propia. Es un cerebro muy inquieto, es una persona con una capacidad intelectual tremenda, organizado, inteligente, brillante, ha estudiado esto, ha estudiado lo otro, hace meditación, incluso conoció a la famosa María Sabina, la señora de los hongos en Oaxaca, México. También había consumido peyote en el norte, había conocido el trabajo de Castaneda, de Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan y todo esto, había incurrido también en el área de la meditación profunda. Vamos, era un alma muy inquieta y que se había dado cuenta que había demasiados espacios que no explicaba la ciencia tradicional, pero ahí no termina el tema. Estando con Margarita López Portillo, le pide que si puede ir en algún momento a visitarla a la residencia oficial de Los Pinos, es decir, la casa presidencial en la Ciudad de México. Cuando llega allá, es cuando conoce por primera vez a Pachita, a Bárbara Guerrero. Bárbara Guerrero llega invitada precisamente por Margarita López Portillo, que los presenta. Es tal la impresión que se lleva que unos días después está en la casa de Bárbara Guerrero, de Pachita, viendo las operaciones que le he descrito, pero no pierda de vista algo. Este hombre tenía una base científica que no estoy seguro que haya muchas personas por aquí ahora mismo que la tengan. Yo no la tengo, yo no tengo idea de lo que significa todo lo que él estudió. Pero más allá de eso, usted podría decirme, bueno, pero él no es mago ni prestidigitador, así es que un buen prestidigitador se lo lleva. Sí, claro. Pero lo que él vio, no lo vio un día. Durante varios meses y prácticamente hasta la muerte de Pachita, que ocurrió en 1979, él estuvo ahí, estuvo viendo las operaciones. Vio operaciones de todo tipo, operaciones por daño, en donde había un ritual especial, operaciones ordinarias, operaciones de abdomen, operaciones de tumores cancerosos. Pudo confirmar cosas increíbles. Por ejemplo, 2 hermanas procedentes de Nueva York habían escuchado acerca de la fama de Pachita y vinieron. Ambas tenían una serie de tumores espantosos que ya les habían considerado como terminales, como incurables, etc. 2 años después, él podría viajar a Nueva York y platicar con ellas. Tras la operación de Pachita, se habían recuperado asombrosamente sin ningún tipo de repercusión. Era real. Pudo hablar con numerosos familiares enfermos quienes daban fe de que habían recibido aquello. Obviamente, en una mente inquieta, inteligente y pensante, esto sirvió de un estímulo para pensar aún más allá. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que no mueren? ¿Cómo es que no se infectan y fallecen al otro día por una septicemia terrible? Alguien tenía que modificar la materia. Había una interacción que la ciencia no podía explicar. ¿Cómo es que esta mujer, en una especie de trance, asegurando ser el espíritu de Cuauhtémoc, el último tlatoani de Tenochtitlán, entraba en este trance y operaba? Realmente no tenía mucha lógica nada de esto, y para cualquiera resultaría increíble que algo así sucediera. Pero sucedía, y sucedía a los ojos de un científico con un grado de doctorado de un instituto en Nueva York y que posteriormente formaría parte de la Universidad Nacional Autónoma, en donde formaría el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, con financiamiento gubernamental del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Eso no se lo dan a cualquiera. Abriría el laboratorio número 23, en donde conseguiría equipos sofisticadísimos para la época. Tenga en cuenta que estamos en los años tempranos 80. Conseguiría de las primeras máquinas, de las primeras computadoras, de los primeros equipos que pudieran servir para medir lo que él creía que ocurría en la mente de estos seres. Pudo entrevistar a diversos chamanes. México ha tenido una tradición chamánica, es decir, curanderos, médicos brujos, si usted lo quiere, medicine man, como quiera llamarle. Los chamanes mexicanos. Había de todos tipos, había gente que curaba con hierbas, sabía lo que te dolía, sabía lo que tenías y te atendía dándote hierbas, tés, brebajes. Había gente como Pachita que hacía este tipo de operación psíquica, había otros que lo hacían de manera espiritual, solo tocándote. Él se dio a la tarea de todo esto, pero había un problema. Una cosa es él, como científico, verlo,
Y verlo durante meses, estar ahí, sentirlo, saber que la persona está viva y que reacciona, haber visto la sangre minar, salpicarle la sangre de una persona, más aún. Ya sé, usted me dirá, no tenía el rigor científico. No, esto era una observación de campo. Por lo tanto, no podía llegar una persona a la curación y decirle, oiga, ¿tiene usted sus estudios médicos para poder hacer un antes y después? No, no lo hizo. No lo hizo, pero hizo otras cosas. Algo que muy poco se conoce es que en alguna ocasión uno de los órganos que se extirpó de un paciente fue llevado al laboratorio y efectivamente ese órgano no solamente era humano, sino que ese órgano era de ese paciente. ¿Cómo lo había sacado sin que se muriera el paciente con un cuchillo que sirve para cortar carne en una carnicería o para abrir un venado en un bosque? ¿Cómo lo había hecho? Era la pregunta. Había que seguir adelante con la investigación. Jacobo era un hombre muy destacado y con una inquietud enorme que había surgido desde los 12 años. Su madre, cuando él tiene 12 años, desarrolla un problema cerebral que la llevaría a la muerte 2 años después. Incapacitada, debilitada, se fue demeritando hasta el punto en el que esto despertó un gran interés en Jacobo para conocer aquello. Inquieto, inteligente, políglota, no era el tipo de persona que uno creería que se deja engañar y por supuesto es el tipo de persona que querría hacer experimentos controlados. En esta época había laboratorios importantes en todo el mundo que estaban estudiando la parapsicología. J.B. Rhine, desde los años 50 y 60 había estado trabajando en Estados Unidos, los laboratorios de la conciencia. En Europa, en Friburgo, había toda una gama de investigadores que estaban trabajando en los estudios de la percepción extrasensorial. Por supuesto, en la Unión Soviética, y si no me lo cree, vea el capítulo que tenemos de Nina Kulayina. Obviamente, todo esto lo impulsa a tratar de probar sus propias teorías. Le describo un experimento de laboratorio. Hay 2 personas. Están en una habitación totalmente aislada. Tiene jaula de Faraday. Esto hace que no haya interferencias de radio externas, que no haya interferencias magnéticas, eléctricas. La jaula de Faraday básicamente lo que hace es forrar un espacio y cualquier tipo de onda, ya sea magnética, de radio, hoy en día sería de telefonía celular, que son una plaga, todo esto se intercepta y se aterriza y se descarga a tierra, se baja a tierra. Bien, es lo que entiendo. El hecho es que coloca a 2 individuos ahí, no se conocen, son 2 voluntarios que están en la universidad y que participan en el experimento. El experimento consiste en sentarlos en unas sillitas muy cómodas como extendidas donde se pueden recargar. Se les induce una meditación a través de respiración. Controlas la respiración, inhalas, exhalas, sientes, sientes, sientes. La habitación está oscura, está agradable, el clima es agradable, no hay ruidos externos, se puede escuchar uno mismo. Escuchas tu respiración, respiras. Va. Ambos testigos, ambos participantes de este experimento tienen en la cabeza una gorra con electrodos. Diversos electrodos que miden la actividad cerebral, como para un encefalograma. 32 sensores están distribuidos en toda la cabeza. Llegado un cierto momento, cuando se considera que ya la relajación es suficiente, los individuos del experimento están en un cierto tipo de onda cerebral que refleja un estado de relajación, mas no de dormirse. Uno de ellos es retirado de la habitación y es llevado a una habitación completamente diferente en donde no tiene ningún contacto, no pierda de vista que no se conocen. Bien. Acto seguido, la persona que se ha quedado encerrada en la jaula de Faraday es bombardeada con imágenes, sonidos, luces estroboscópicas y señales en tiempos específicos y muy controlados, de tal manera que sepan exactamente en qué instante se mandó la luz y en qué instante se quitó, en qué momento hubo un ruido y en qué momento se quitó. Los 2 participantes en este experimento continúan conectados con electroencefalogramas, les están obteniendo mediciones de la actividad cerebral y de pronto se dan cuenta de algo increíble. El sujeto que está en la otra habitación al que se han llevado está en una habitación cómoda, silenciosa, oscura, en donde no hay ningún tipo de estímulo. El único al que lo están bombardeando con luces y sonidos es al que se quedó en la jaula de Faraday y para su asombro, ambos electroencefalogramas, ambos aparatos registran la misma actividad. Es decir, el tipo que está aquí, de alguna manera, está transmitiendo las sensaciones al que está allá.
pero no tienen conexión, no son hermanos de sangre, no son amigos, no se conocen, y sin embargo los efectos de haber estado juntos compartiendo una meditación profunda hace que lo que éste está viviendo, aquel otro también lo tenga. Esto se conoce como potencial transferido. Sería una de las teorías sobre de las que trabajaría. ¿Se da cuenta del alcance de esto? En 2 situaciones que le he narrado, hemos tenido alguien que puede intervenir a una persona en unas condiciones ridículamente absurdas y abrirle, atenderle, curarle. ¿Qué ocurre si fuera lo opuesto? No necesitaría nada para matar a alguien, pero además tenemos a alguien que puede transmitir sensaciones, emociones y cosas a otra persona que está afuera. Pero esto es solo el inicio. Los experimentos continuarían. Otro de los experimentos sería con un chamán mexicano de Jalapa, Veracruz, Rodolfo López. Rodolfo López era un chamán muy reconocido, 45 años siendo un chamán de su localidad, muy apreciado por la gente, había participado en conferencias internacionales sobre naturismo y todo este tipo de curaciones alternativas. Era un hombre muy querido. Rodolfo podía saber lo que una persona tenía prácticamente viéndola. Y podía dar soluciones increíblemente acertadas, aunque también sabía cuando ya no podía hacer nada. Hay momentos en los que no se puede ya hacer, ya es su tiempo, ya es el momento de partir, y él lo sabía. El hecho es que lo llevan al laboratorio. Le piden que les permita colocarle esta especie de gorra y comienzan a monitorearle. Para este experimento ya había más computadoras, ya había programas cibernéticos que podían medir, hacer diagramas, cálculos, etc. No le puedo explicar porque no entiendo las ecuaciones que utilizaron para los cálculos. No son cosas que yo maneje. Lo que sí le puedo decir es que este sujeto, el chamán, entró en un estado que él llamaba de éxtasis, es decir, en una meditación profunda y después en una especie de desprendimiento, en una situación muy extraña, en la cual prácticamente no tiene conciencia del entorno y sin embargo, mientras que las demás personas al entrar en una fase tan profunda de actividad, tanto cardíaca como pulmonar, estaríamos durmiendo y prácticamente sin actividad cerebral, él tenía una actividad elevadísima. Elevadísima. Hay una serie de parámetros ahí que no conozco exactamente qué significan, pero que le resultaban asombrosos a los investigadores por 2 razones. Una, porque mientras este individuo tenía 0.9 de coherencia, una persona normal en idénticas circunstancias habría tenido 0.3. Es decir, 3 veces más actividad que una persona normal. Era inusual. Significaba que este individuo, cuando debería de haber tenido una actividad nula, su cerebro estaba trabajando al triple de una persona normal. ¿Qué significaba todo esto y cómo se aplicaba? Es en lo que estaban trabajando, pero también trabajaban en otras áreas. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Créame, es importante. Otro de los experimentos más interesantes que encontré que realizaba el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia era el fenómeno de la lectura dermoóptica. La lectura dermoóptica es la lectura sin ojos y que no tiene nada que ver con el código Braille. Las personas se les vendan totalmente los ojos. En este caso se utilizó como experimentadores a niños menores de 13 años. Se les cierran completamente los ojos, se les coloca una venda opaca con una serie de obstáculos que impiden totalmente la visión. Se les hace entrar en una respiración especial utilizando una serie de técnicas de respiración, primero la nariz, luego un poro, otro poro, etc. Se les lleva a un estado de concentración tal y se les pide que solamente con las yemas de los dedos lean lo que hay en una hoja que ha sido protegida con una textura especial para que no se sienta la impresión. Pero eso no es todo, también pueden describir las imágenes, decir qué es lo que hay, lo que no hay. Los aciertos fueron asombrosos. Asombrosos. El 25% de los jóvenes que participaron en el experimento lograron decir sin error lo que había en una hoja. Eso no tiene explicación. Pero para el Dr. Grimberg lo tenía dentro de la teoría sintérgica. Él manejaba una idea muy compleja
explicada en términos científicos, que significaba algo así como que todos tenemos contacto con todo y que existe esta especie de red, esta especie de malla en donde todo está interconectado. Lo deformamos con nuestra propia realidad, lo vemos de alguna forma, los objetos la deforman. Si no hubiera nada, si todo estuviera vacío, sería totalmente uniforme, pero cada objeto está deformado y sin embargo, cada cosa está interconectada con la que sigue y esto permitiría, por ejemplo, que la curandera pudiera ayudar a la persona utilizando algo que está en la red, en esta malla, modificándolo, alterándolo, metiéndose con esta a través del potencial mental. Es una teoría muy complicada, les repito que yo no la domino, pero lo poco que entendí ha sido así. Y ese era el trabajo. Los siguientes trabajos serían mucho más complejos. La idea general del Dr. Grimberg era poder realizar experimentos con gente, por ejemplo, de la India, con gente de Nepal, lamas tibetanos, personas de estos niveles de conciencia, aunque ya habían hecho pruebas con los tibetanos y resultaron muy complejas por diferentes situaciones, querían seguir adelante. Al mismo tiempo que esto ocurría, el laboratorio se volvía un frenesí de experimentos, de gente que quería hacer pruebas. Estaba en un muy buen momento. Las conferencias internacionales también eran muy importantes. Asistió a diferentes lugares del mundo a impartir conferencias, charlas, entrevistas, pero no crea usted que todo es miel sobre hojuelas. No, por supuesto que no. Alguien que da un testimonio de una curandera ante un mundo científico a la usanza tradicional inmediatamente se convierte en objeto de duras críticas. Grimberg era increíblemente criticado por sus pares. Otros científicos de la vieja guardia consideraban que su trabajo era fantasioso, que no era apegado a los protocolos científicos, incluso que era desaseado el trabajo. Se le criticó de las mil formas. Hubo quien le llamó marihuano, hubo quien llamó a este sujeto médico brujo. Muchos de sus experimentos, sin embargo, hicieron mucha mella en la ciencia establecida. Tanto así que algunos especialistas le llamaban para consultarle. Sí, era un sujeto con una gran capacidad. Pero ocurre algo terrible. 8 de diciembre de 1994, precisamente un día como hoy, fue la última vez que se le vio. Se le vio, punto. Con vida, sin vida, como sea, fue la última vez que alguien lo vio. A partir de ese momento y hasta hoy, no existe ninguna noticia de él. Fue muy complejo todo esto. Verá, tenían planeado para el día 14 de diciembre, él y su esposa, Terita, como le llamaba, hacer un viaje a Nepal. Era un viaje muy ansiado, era un viaje que sería en parte científico, en parte del trabajo y en buena parte también un viaje personal, un viaje de autoexploración. Era algo que había planeado mucho tiempo atrás. Así que, cuando simplemente no se aparece por ahí, todo el mundo piensa que se está preparando para el viaje o que ha ido a ver otra cosa. Un buen día, cuando le preguntan a la esposa si sabe algo, ella dice está en Campeche. Tuvo que ir de urgencia a Campeche. El día 12, que era su cumpleaños, llama a casa de la madrastra de Jacobo para decirles que tuvo que ir a Campeche a un asunto importante. Pasa el tiempo, imaginan que se fue a Nepal, y no sería sino hasta varios meses después cuando, sin tener noticias, comienza la investigación. Y la investigación arrojaría datos que espantan a cualquiera. Pero vamos por partes. Jacobo era un hombre que había tenido una primera esposa, la señora Lastiri, con la que tuvo una hija, su única hija y el gran amor de su vida, Estusha. Jacobo solía ser cercano a la niña. Eso no queda duda. Y aun cuando se había separado de su primera esposa, era cercano a su esposa. Era cercano a su familia. A veces se le botaba la canica y nadie sabía dónde estaba, porque se iba a una meditación o alguna cosa, pero siempre regresaba porque estaba en medio de grandes investigaciones y siempre volvería con su hija. Por eso fue tan raro que no apareciera. Cuando la policía comienza a indagar, les sorprenden 2 o 3 cosas. Primero, nunca llegó a Nepal.
Nunca salieron de México. No había ninguna visa para viajar a Nepal ni a la India. No había ninguna aerolínea que hubiera boletado a Jacobo Grinberg. No había nada. Por lo tanto, comienza la investigación a nivel policíaco, como si fuera un crimen. La investigación comienza por los interrogatorios obvios. ¿Quién lo vio por última vez? Y comienzan a darse ciertas pistas a partir del llamado día F, el día de la desaparición. La primera pista arroja una enorme duda sobre la esposa. María Teresa, su segunda esposa con la que había contraído matrimonio más o menos un año atrás, había llamado para decir que su esposo había tenido que viajar a Campeche. El día 13 de diciembre había llamado al laboratorio para avisarle a los muchachos que se fueran de vacaciones porque su esposo no iba a poder ir y se iban a ir juntos a Nepal, cosa que nunca ocurrió. Pero ninguno de los muchachos del laboratorio, ni su asistente personal, ni su secretaria, sabían que hubiera ido a Campeche, ni tenían ninguna cita agendada. Sin embargo, las cosas no terminan ahí. El 14 de diciembre avisa a la familia que no va a ir a la fiesta por el asunto de Campeche. Sin embargo, el día 24 de diciembre viaja a la casa de Morelos. Ellos tenían una casa en Aguatlán y un departamento en la Ciudad de México. Su casa de Jacobo estaba allá le gustaba estar en un lugar muy retirado, muy agradable, y 3 veces a la semana viajaba a Ciudad de México y se quedaba en su departamento de Ciudad de México. A veces no viajaba con la esposa, a veces ella se quedaba en México y él se iba allá. El hecho es que el 24 de diciembre ella llega acompañada de una mujer rubia, extranjera, y de un militar o alguien que parece militar, a la casa de Morelos. Recoge su perro, recoge algunas cosas personales, ropa, algunas cosas de la cocina y se marchan. Es de señalar que desde el día 10 había avisado al cuidador de la casa de Morelos que no era necesario que fuera porque su esposo se había ido a Guadalajara. Primera contradicción. A unos les dijo que se había ido a Campeche, a otro que iba a Guadalajara. Cuando va a Morelos el 24, el cuidador está ahí y es quien les ve sacar las cosas. Para el día 29 de diciembre regresa a Ciudad de México María Teresa y vacía el departamento que compartía con Jacobo. ¿Por qué lo vacía? ¿Sabía algo? Jacobo no había sido denunciado como desaparecido. Las personas creían que estaba en Nepal. Obviamente ella sabía algo más que las demás personas, pero vacía el departamento aún y cuando lo tenían pagado hasta marzo, 3 meses después. La persona que observa esto nota que la mujer va acompañada de individuos de apariencia inusual, a los que no reconoce. Después de eso, el 30 de diciembre, un sujeto lleva el perro a la casa de la mamá de Teresa, diciéndole que por favor lo cuide, que su hija se reportará más tarde. A partir de ese momento y durante los siguientes 5 meses no se sabe nada de ella. El comandante Padilla, quien se haría cargo de la investigación por parte de la Procuraduría de la Ciudad de México cuando se reportó la desaparición, tendría conocimiento de esto y ubicaría a María Teresa hasta el mes de mayo del 95, 5 meses después de que Jacobo dejara, casi 6 meses después de que Jacobo dejara de estar en contacto con nadie. Esta mujer aparece en Rosarito Beach, en Baja California, cerca de Tijuana. Allá vivía una tía suya, con la que se hospeda un par de semanas. Desde ahí, hace varias llamadas a su madre en Ciudad de México y la felicita por el 10 de mayo. Después de esto, abandona el lugar sin decir a dónde va y nunca más vuelve a ser vista. No se tiene ninguna noticia de ella. Cuando la policía mexicana hace más grande la investigación, se dan cuenta de 2 o 3 cosas. Primero, cosas muy inusuales. Por ejemplo, la boda. A la boda de Jacobo y Terita no invitaron a ningún familiar de ninguna de las partes. En los documentos matrimoniales la información de María Teresa era falsa. Los documentos que ella aseguraba tener para acreditar su profesión como psicóloga no existían. Aseguraba tener un título como terapeuta en San Francisco, California, que nunca se encontró ningún dato al respecto. No se encontró información verídica de ella que pudiera acreditar quién era y qué hacía. Los familiares, cuando finalmente la policía localiza a los familiares y ubica a las personas, se dan cuenta que los familiares no sabían que ella había contraído matrimonio, no tenían idea de que se había casado y, por supuesto,
No tenía ni idea de que se decía que era psicóloga. No era nada de esto, pero ninguno de los familiares dio información más allá. Y sin embargo, no había ninguna pista acerca de Jacobo. Los problemas siguieron creciendo. Las autoridades intervienen en ambos domicilios y en los domicilios donde pudiera haber alguna pista. Y sin embargo, en el departamento de la Ciudad de México, que fue el último lugar donde se le vio con vida, no hay ninguna evidencia de juego sucio. Normalmente, en una escena del crimen, aun cuando se limpie mucho, los peritos forenses tienen formas de encontrar evidencia y no la encuentran. En México, la policía solía tener sus artimañas para saber las cosas. Además de tener ciertas ciencias periciales, tenían trucos, ingenio y otras cosas. Pero no encuentran nada. Interrogan a los colaboradores y no encuentran nada. Un dato curioso que descubren es que la mujer, al día siguiente de que se vio por última vez a Jacobo, cambió un cheque de $1,000, que era muchísimo dinero en aquel entonces. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué cambiarlo efectivo? ¿Por qué no simplemente depositarlo a su cuenta y usarlo racionalmente? La cantidad de dinero era mucha. El cheque era de Jacobo, de su editorial. Así es que venían muchas sospechas. ¿Por qué lo cambió ella y no él? Si estaban planeando un viaje, lo lógico es que él hubiera hecho el cambio. Pero todo esto se iba sumando con otra serie de cosas y no llevaba a nada. La casa de Morelos estaba limpia también. No había ninguna evidencia. Por supuesto, usted o yo pensaríamos, ella es la culpable, porque además había 2 o 3 cosas. La primera, ella era tremendamente celosa e irascible. Varios testigos aseguran que cuando explotaba, explotaba. Un amigo de la familia aseguró que Jacobo le había confesado que le tenía miedo, al punto de que cuando estaba en México prefería dormir en el auto a dormir con ella en el departamento, y en Morelos lo mismo, se salía a dormir en una camioneta que tenían. Prefería esto a tener ahí un enfrentamiento. Ya no era una vida de pareja, ya no estaban juntos. Primera hipótesis, obviamente, ella lo mató. Pero no es tan simple. Al paso del tiempo, se emite una orden de búsqueda, se revisa la información en Estados Unidos y Estados Unidos no libera la información correctamente. En las investigaciones de la Procuraduría Mexicana se informa que él entró en noviembre del 94 únicamente para un viaje de Nueva York que estaba plenamente acreditado. Sin embargo, y casualmente y gracias a una filtración de un conocido, de otro conocido, de un amigo de Padilla, logra conseguir una lista que refleja que Jacobo Greenberg entraba con regularidad a los Estados Unidos y hacía rutas interiores. Por ejemplo, para ir a Boulder, Colorado, viajaba a Carolina del Sur y luego tomaba vuelos intermedios o volaba a Los Ángeles y de ahí, nunca de forma directa. ¿Por qué? Y se dan cuenta que estando ahí, en la Universidad de Boulder, había varios eventos internos en los que había participado y había estado trabajando en proyectos con esa universidad de los cuales en México no se tenía ninguna noticia. Podía haber sido que lo ocultaba para no perder el financiamiento mexicano. Pero ¿por qué Estados Unidos negó esto y no dio la información? ¿Por qué lo ocultó? ¿Por qué no simplemente dijo ha entrado 40 veces? Y además, ¿por qué hacía estos viajes intermedios tan irregulares? Brincaba inmediatamente la duda. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Y luego, el hecho de que en muchos de estos viajes iba acompañado de Tere. ¿Para qué? Si iba por trabajo y estaba ahí 2 o 3 días, ella también tenía trabajo en Ciudad de México. ¿Por qué esto? Era muy inusual. Las dudas siguieron creciendo, pero no había respuestas. Se emitieron órdenes de búsqueda, se hicieron sondeos, se revisó la zona de la casa en Morelos, se revisó ampliamente los cuerpos que se hubieran encontrado en Ciudad de México. Déjeme recordarle algo. Estamos hablando de 1994. México es un país increíblemente convulsionado por 3 o 4 situaciones. Poco tiempo atrás, el candidato presidencial del partido oficial había sido asesinado en un mitin político. El secretario del partido oficial del que estaba en gobierno fue asesinado en otro acto. Había habido asesinatos de figuras públicas, había un levantamiento armado en el sur de México, en Chiapas, había un montón de problemas, una devaluación espantosísima que había arruinado prácticamente el país. Pero no había ejecuciones masivas, no había desapariciones masivas. En ese momento no lo había, y la policía
a pesar de haber revisado todos los cadáveres que encontró en las morgues, no apareció el cuerpo de Jacobo Greenberg. No había marcas de sangre, no había restos en el automóvil cuando se inspeccionó. Con todos estos químicos que se usan y luces, no se encontró evidencia de sangre. Jacobo no había sido asesinado ni en su casa, ni en su departamento, ni en sus autos. No había pistas de nada. Pero además Tere ya no está. Desapareció completamente, no aparece por ninguna parte. La policía entonces decide una búsqueda diferente. La hija, Stusha, se presenta en un programa de televisión. Por cierto, es una artista privilegiada con una temática preciosa y una voz espectacular. Se presenta en un programa en donde muestra una fotografía de su padre. Es una fotografía grande y pide la ayuda para localizarlo. El programa era un programa internacional que se transmitía desde México, pero que tenía impacto en muchas partes del mundo a través de diversas cadenas. Inmediatamente comienzan a llegar miles de llamadas de todas partes. Muchas de ellas son llamadas falsas. No tienen nada, no arrojan ninguna información, no tiene ningún sentido, pero hay una que resulta inusual por lo que dice. La llamada es conocida como la llamada del testigo Boulder. Las autoridades mexicanas inmediatamente levantan la ceja y dicen Boulder. Tenían ya información que reflejaba que Jacobo había tenido contactos no reportados con la Universidad de Boulder y que había tenido también viajes intermedios a Estados Unidos y que habían interconectado para llevarlo a Boulder. El hecho es que aquella llamada resultaba por demás extraña. Cuando lo interrogan, el sujeto, un hombre de nombre Luis Carlos, revela que él, algún tiempo atrás, había visto algo que le llamó la atención. Era empleado despachador de una gasolinera. Su trabajo era básicamente cobrarle a las personas. En Estados Unidos se acostumbra que uno pone la manguera, va y paga y ya. Él conocía a las personas que iban ahí porque era una gasolinera en un paraje solitario. Y muchas veces las personas que iban eran agentes del gobierno norteamericano que iban a unas instalaciones que estaban kilómetros adelante. Él relataba que un cierto día escuchó el sonido de una avioneta. Cuando salió a ver de qué se trataba, observó que la avioneta aterrizaba en la carretera, cerca de donde estaba la estación de combustible, y 2 automóviles apresuradamente llegaban. De ambos automóviles descendían agentes que él reconoció porque los había visto muchas veces y había cobrado el combustible poniendo los nombres de las tarjetas con las que habían pagado el combustible. Reconoció a los 2. Uno era agente del servicio secreto y otro era agente del FBI o algo parecido. De la avioneta bajaron 2 personas, un hombre de estatura media, un poco corpulento, de cabello muy negro, cuarentón, con una barba tupida, que caminaba lentamente acompañado de una mujer trigueña de origen latino, de tez morena clara trigueña. Uno de ellos subió a un automóvil y la mujer subió en el automóvil de atrás. Acto seguido ambos autos arrancaron a toda velocidad y la avioneta despegó y se fue. El sujeto, conocido como el testigo Boulder, asegura que el hombre de la fotografía que mostraron en el programa dominical es el hombre que él vio en Estados Unidos, algún tiempo después de que desapareciera de la Ciudad de México. Ahora ve qué compleja es esta trama. Ahí no termina el asunto. Nunca encontraron un cuerpo, nunca encontraron evidencia. Nunca hubo una llamada telefónica, una carta, algo que pudiera servir para saber qué había ocurrido con Jacobo. Y otro detalle más. Tras conocer el relato del testigo Boulder y haber encontrado la evidencia de que Jacobo había hecho viajes frecuentes acompañado de Tere, Padilla fue despedido. Se cerró el caso y se consideró que la persona había muerto. Usted sabe que en ocasiones los gobiernos prefieren voltear la cara para otro lado y decir yo no sé nada, eso ya pasó. Todo era increíblemente complejo. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, estas son las diferentes posturas y las investigaciones que hay. La primera postura es que Tere lo mató. Muchos aseguran que eso fue lo que ocurrió, que en un arranque de celos probablemente lo mató, pero la evidencia no arroja nada que concuerde con esto. Podía ser una persona extraña, una persona a veces un poco agresiva, grosera si usted quiere, pero no había ninguna evidencia que la ligara con un asesinato. ¿Cómo lo había hecho? ¿En dónde?
No tenía sentido. Pero aún así, había mentido en repetidas ocasiones, había dicho informaciones diferentes a unos y a otros, había hecho cosas raras, había vaciado un departamento cuando todavía no se sabía ni siquiera dónde estaba Jacobo, ni se había levantado ninguna alerta, nada. Por lo tanto, quedaba la duda. Segundo, había la posibilidad de que hubiera sido asesinado por alguien más. Había tenido fricciones con otra gente cuando él consideró, por ejemplo, que Carlos Castaneda, no era legítimo. Había habido una fricción, se habían distanciado ambos. Y sin embargo, cuando se interrogó a la gente de Castaneda, estos estaban tan sorprendidos que no podían ocultarlo. Y este hombre podía ser un competidor en ideas y en cuestiones teóricas, pero no era un asesino. Se postuló la posibilidad de que hubiera hecho un viaje por sí mismo. Es decir, que fuera cierto que había viajado en busca de algo y en ese viaje se hubiera perdido. Por ejemplo, haber viajado a Campeche a buscar algún chamán, a alguien para interrogarlo, para hacer algún experimento y hubiera ahí encontrado la muerte. Quizá consumiendo alguna sustancia, algo que le causó la muerte y nadie lo informó. Pero él no tenía programado nada. Sus experimentos ya estaban agendados e iban a ser en Ciudad de México en su laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma. También se pensó que podría haber sido un viaje personal, un viaje del que no volviera. Una de las teorías asegura que era tal su capacidad para adentrarse en esta matriz y que habría hecho el viaje él mismo, pero no fue así. No tenía por qué, porque estaba realizando experimentos, tenía muchas cosas pendientes todavía que estaban en curso y algo que jamás habría abandonado: su hija. Y luego ocurrió algo también rarísimo. Algunos meses después de la desaparición, 2 miembros de su equipo, en la preocupación extrema, fueron a ver a don Rodolfo, a Jalapa, al chamán con el que habían estado platicando, para pedirle su ayuda. Cuando llegaron allá, él emocionado porque iban a seguir experimentos o algo, cuando le dicen que Jacobo ha desaparecido, él tranquiliza a las chicas que fueron a verlo diciéndoles: no se preocupen, yo ahorita entro y lo busco. Entro allá, al otro lado, a buscarlo. No pierda de vista que ya para este entonces Pachita había fallecido en 1979, mucho tiempo atrás, pero don Rodolfo se ofrece a buscarlo más allá de la realidad. 2 semanas después, cuando vuelven las chicas para verlo, don Rodolfo está muerto. Está muerto. 2 días antes había intentado entrar del otro lado para buscar a Jacobo y se quedó en el viaje. No había regresado, había muerto. Así es que el misterio seguía creciendo. Para donde uno volteara, esto sigue creciendo. ¿Qué pudo haber pasado? Bien, ahí viene la teoría de conspiración. Punto 1. ¿En qué estaba trabajando? En investigación de los poderes de la mente. Había descubierto cosas asombrosas que iban más allá de lo que cualquiera esperaría. Había descubierto el poder de una mujer que podía materializar órganos que funcionaban en un ser humano. Había descubierto que esta mujer podía intervenir quirúrgicamente a alguien prácticamente con un cuchillo y buenas ganas. Había descubierto que las personas podían sentir lo que otra persona estaba sintiendo sin necesidad de tener contacto. Había descubierto que se podían ver cosas sin necesidad de los ojos y que se podían transmitir ideas sin necesidad de hablar. Herramientas suficientes como para saber qué está pensando el enemigo. Si están a punto de apretar el botón del misil, si pueden matar a alguien a distancia. Esa persona que puede curar también puede matar. La teoría que nosotros creemos que tenga más que ver tiene que ver con el programa Stargate. Stargate fue un programa que desde los años 70 comenzó en Estados Unidos, el programa para la búsqueda de capacidades paragnósticas. Sí. El programa Stargate comenzó entrevistando a Uri Geller. Ciertamente se quedaron un poco desencantados porque aquello no era lo que pensaban, pero siguió adelante con un financiamiento bárbaro.
apoyado por el Congreso norteamericano, que estaba interesado en encontrar personas con poderes parapsicológicos, personas que pudieran ver más allá, que pudieran hacer experimentos de conocimiento, que supieran el momento en el que alguien fuera a apretar el botón rojo que detonaría los misiles, o incluso personas que mentalmente pudieran desviar los misiles. Eso estaban buscando. En 1994 el programa Stargate estaba enfrentando un problema, y un problema muy grave, porque no habían podido comprobar sus resultados. Aseguraban tenerlos, pero no los habían podido ordenar y no los podían presentar. ¿Quién podía hacer eso? Jacobo Greenberg. En 1995, casi un año después de que desaparece Jacobo, Stargate se cierra oficialmente porque no alcanzó ninguna meta, y sin embargo durante los siguientes años, el programa Stargate, aún con otros nombres, ha seguido teniendo un financiamiento misterioso. Año con año, Estados Unidos destina una interesante cantidad de dinero al mismo tema. ¿Es posible entonces que siga estando aquí? Sí, pero no en México, allá. Es posible que Tere no fuera Terita, la psicóloga, sino más bien un spook de la CIA, un agente de estos clandestinos, con una historia totalmente oscura, con un pasado totalmente oscuro, sin una familia real, con personas que dicen ser familia, pero que son en realidad personajes oscuros igual que ella, que desaparecen apenas terminada la necesidad de que estén ahí y no se les vuelve a encontrar. Como de película, señores, sí, como de película, pero en la vida real ocurre. Estos agentes que no tienen nombre, que no existen, cuyas identidades pueden aparecer o desaparecer, como todos estos misteriosos personajes que han hablado del Área 51, que han hablado de los experimentos secretos y que de pronto no existen más, no están en ninguna parte hasta que alguien encuentra un recibo diminuto en donde dice que compró un hot dog en un restaurante, en una carretera, y aparece el nombre. O el famoso Majestic 12. Todo esto puede parecer sencillamente fantasías, pero al final del día, en algún recibo, algún cuidadoso contador tuvo el cuidado de anotar un gasto que comprueba que eso existió. Es posible, por supuesto. Pero la realidad es que hoy Jacobo Greenberg Silverbaum no está aquí. Y a pesar de sus grandes hallazgos y de todos sus colaboradores que aprendieron tanto, su trabajo se quedó inconcluso. Solo sabemos una pequeña parte. Y ahora, si me lo permite, vamos a saludar y felicitar a algunas personas. Rosalina Ibarra, ella está en California y nos ha descubierto junto con toda su familia. Les mandamos un gran abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarnos en familia. Carolina Riederman, ella cumplió años el día 6, nos da mucha pena no haberle felicitado, está en Santiago de Chile y le mandamos un gran abrazo. Un poquito atrasado, pero un gran abrazo. Gloria Bañuelos y Rodrigo Yepes y Jaime Yepes, que nos acompañan en Ciudad de México, juntos son familia. Les mandamos un gran abrazo, gracias por acompañarnos. Aramis Butler, él felicita a Cristina, que cumplió años hace poco. Ella fue quien le enseñó el canal y le estamos muy agradecidos. Oscar Rodríguez, que es un fiel seguidor que está en Córdoba, Veracruz y siempre nos escucha. Muchas gracias. Y luego queremos mandarle una felicitación muy especial a una amiga y seguidora del canal de allá, de Mérida, Yucatán, la teacher Anaeli. Es una persona que siempre está con nosotros en los estrenos, platica y, bueno, toda la buena vibra del mundo. A ella la manda felicitar Danny G, un amigo también del canal que siempre está por ahí, y le mando un gran abrazo. Felicidades, teacher Anaeli, muchas gracias por acompañarnos. Gerardo Ramos Rangel, él cumplió hace poco 22 años y todavía sigue de fiesta, y como siempre les decimos a las personas que cumplen años, no es felicitarte en un día. No es felicitarte hoy o mañana, es felicitarte deseándote un año completo, magnífico, lleno de cosas buenas, en donde todo lo que has pensado comienza a funcionar. No todo funciona el mismo día, no. Pero que puedas empezar a hacer realidad eso que tienes en mente. Para eso tienes un año. Aprovéchalo. Felicidades.
Y bueno, todavía no terminamos. Si usted pensaba que ahí terminaba la cosa, no, por supuesto. Leonardo Novaes, él cumple años muy próximamente. Lo felicita su mamá, Graciela Comercio, que también es una seguidora del canal y que cumple también muy próximamente. Así es que desde Barcelona, España, le está mandando una felicitación y va el abrazo fuerte para ambos. Muchas gracias. Luego aquí tenemos a Inmaculada Valenzuela y su mamá, Conchi, que tiene 85 años y siempre nos acompañan. Un abrazo a ambas, gracias en verdad, nos da mucho gusto saber que nos acompañan. María del Mar Mendoza Rodríguez, Daniela, de parte de su novio Maximiliano Ibarra, que están en Argentina. José Crescencio, de parte de su nieta Yaneli, que están en Guatemala. Qué padre que la nieta le manda una felicitación al abuelo, eso nos emociona mucho. Alessandro Barbieri, la Chula Bonita y Javier Ávila Pérez, a todos. Un feliz año, no solo un feliz cumpleaños, un feliz año. Y un saludo muy cordial para Billy Sandoval, en California, para Celeste Cárdenas y su hijo que están en Monterrey, Nuevo León, Sofía, Samantha y su mamá Guadalupe, Solórzano que están en Minnesota, en Estados Unidos, para Linda Rincón y su mamá Patti que están en Colombia, Sebastián Nájera y Rocío Chávez en Guanajuato, México, Emanuel Rodríguez en Uruguay, próximamente tenemos un programa de Uruguay, y Carolina Quirós y su esposo que están en Tijuana, México. Muchas gracias, muy buenas noches y que descansen en paz.